Cuando él percibe que ya no tienes miedo a perderlo, lo nota, y te aseguro que no lo interpreta como falta de interés, sino como poder. Porque cuando dejas de operar desde la carencia, cuando ya no haces malabares para no molestarlo, cuando tu energía deja de girar en torno a él, la dinámica se invierte. Hoy te guiaré desde ese punto donde aún crees que si no cedes lo perderás, hasta el punto en que comprendes que lo único que podías perder era tu paz, tu equilibrio y tu autenticidad. Y cuando recuperas eso, dejas de perseguirlo y él, inevitablemente, empieza a moverse. Quédate hasta el final. Y si ya experimentaste ese cambio interior, activa tu me gusta ahora mismo y suscríbete. Es completamente gratuito para ti y a mí me brinda un gran apoyo. Ya lo hiciste. Vamos con todo. Primera revelación. Cuando ya no lo necesitas, tu energía lo enfrenta a su propia inseguridad. Él lo percibe, aunque no pronuncies una sola palabra. Lo siente como un temblor invisible que sacude su ego. De repente, ya no necesitas nada de él. No lo buscas, no vibras desde la carencia, no orbitas a su alrededor, y ese instante, aunque parezca imperceptible para los demás, para él es impactante, porque algo en su inconsciente se activa. El control que sentía tener sobre ti comienza a desmoronarse, y es ahí donde todo se transforma. No se trata de que parezcas distante o que actúes de manera diferente a propósito. No. Se trata de que tu campo vibracional ha liberado una dependencia que él percibía como una fuente de sustento, y ahora, ante tu nueva energía, se ve obligado a confrontar su inseguridad más profunda. ¿Y si ya no soy suficiente para ella? Te contaré algo que lo ilustra. A Vanessa la dejaron esperando un simple mensaje durante 3 días. Él leía lo que ella escribía. A veces respondía con un «ok», otras ni eso. Cada mensaje que ella enviaba era una pequeña súplica disfrazada de interés, una validación inconsciente de que seguía allí, esperando, rogando, orbitando, hasta que algo cambió. No en él, sino en ella. Vanessa no lo bloqueó ni le escribió un discurso emotivo. No publicó indirectas. Simplemente desapareció. Pero no por orgullo, sino por transformación. Se miró al espejo y se dijo, ¿qué estoy proyectando para que lo poco que da me parezca suficiente? Y en ese momento la magia se desató. 4 días después él apareció. «Todo bien. Estás muy callada», escribió. Y detrás de esas palabras no había un interés genuino, sino desconcierto. Había un ego desconectado de su fuente de poder, porque ya no la sentía pendiente. Y eso, para su identidad, era un vacío insoportable. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando dejas de necesitar a alguien, no solo cambias tu actitud, sino que alteras la frecuencia con la que tu alma le habla. Y esa frecuencia era para él una fuente constante de energía. Mientras tú vibrabas con el miedo a perderlo, él sentía el privilegio inconsciente de ser el centro de tu mundo. Pero cuando eso desaparece, lo percibe como un terremoto interior que lo deja sin cimientos. Y aquí entra Jung.Carl. Jung hablaba de la proyección como una entrega incondicional del alma. Proyectamos no solo amor, sino poder. Cuando él sentía que lo necesitabas, en realidad lo que sentía era el poder que tú misma le habías cedido. Y cuando ese poder es retirado, él no sabe qué hacer con el silencio que queda. En ese silencio, él escucha su propio eco, ya no el tuyo. Escucha la voz de su inseguridad preguntándole, ¿y si ya no me busca? ¿Y si ya no me desea? ¿Y si alguien más la hace sentir lo que yo ya no le doy? No lo dirá en voz alta, pero lo sentirá. Porque el alma masculina también tiene miedos. Miedo a no ser suficiente, a no ser admirado,
a perder lo que lo hacía sentirse importante. Y cuando tu vibración ya no alimenta ese lugar, su estructura interna se estremece. Este primer paso es fundamental, porque muchas personas fingen no necesitar, pero en su energía aún ruegan. Hacen silencio, pero desde el orgullo. Se alejan, pero mirando hacia atrás. Esa no es la energía que lo cambia todo. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de necesitarlo, porque te has vuelto suficiente para ti misma. Cuando te conviertes en tu propio hogar, él deja de ser el refugio que necesitabas y empieza a verte como un lugar al que ahora él quiere entrar. Y aquí está la clave práctica de este primer nivel. Identifica la verdadera raíz de tu apego. Pregúntate, ¿qué estoy esperando de él que no me he dado yo misma? ¿Validación? ¿Presencia? ¿Deseo? Responde con total honestidad y empieza a dártelo tú primero. Cada vez que sientas la urgencia de buscarlo, haz una pausa y llénate tú. Respira tu nombre, tu historia, tu valor. Y esa energía, cuando se ancle en ti, será percibida por él como una ausencia que lo confronta, no con tu silencio, sino con su propio vacío. Prepárate, porque lo que vas a aprender en el siguiente punto es aún más poderoso. Verás lo que él siente en el momento exacto en que dejas de aceptar migajas y reclamas tu centro. Segunda revelación. Lo que él siente cuando dejas de aceptar migajas y reclamas tu centro. Antes de continuar, si este mensaje ya está generando un cambio en ti, suscríbete ahora mismo y dale me gusta. Así le hacemos saber a YouTube que el contenido es útil y lo recomienda. Muchas gracias. Él lo siente como una pérdida. Aunque tú no te hayas ido, aunque todavía no lo hayas bloqueado, aunque no hayas dicho nada, lo percibe como un vacío diferente, uno que ya no lo culpa, pero que tampoco lo necesita. Porque algo cambia radicalmente en el alma de un hombre cuando dejas de aceptar migajas. Cuando tu energía ya no vibra como si estuviera agradecida por cualquier gesto mínimo, sino que empieza a emitir la señal de «no me sumas, y si no me sumas, ya no tienes lugar aquí». Y esa señal, aunque no se exprese con palabras, tiene un impacto inconsciente devastador en su sistema de valores. Porque mientras tú aceptabas lo poco, él no necesitaba darlo todo, y eso lo mantenía cómodo, en control, con poder. Pero cuando reclamas tu centro, cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a darte paz, él se encuentra por primera vez con algo que no puede manejar: tu ausencia emocional. Y no se trata de dejar de hablarle, ni de desaparecer con drama, ni de aplicar estrategias para hacerle sentir tu falta. Eso sigue siendo una forma de necesitar. Lo que realmente lo confronta es cuando él siente que tú estás vibrando en un estado donde lo poco que antes te daba ya no resuena contigo. Y no lo expresas con enojo, sino con tu presencia. Porque cuando te eliges a ti misma, sin aspavientos, sin amenazas, sin reproches, tu energía cambia de frecuencia. Permíteme contarte la historia de Gabriela. Ella llevaba 7 meses con un hombre que parecía tenerlo todo. Presencia física, atención moderada, promesas futuras, pero en el día a día solo aparecía cuando quería. Daba lo justo para mantenerla allí, pero nunca lo suficiente para hacerla sentir plena. Y ella, como muchas, se convencía de que así son los hombres ocupados, de que ya cambiará, de que tiene miedo al compromiso. Hasta que un día no pasó nada externo. No hubo una pelea, ni una traición. Solo que ella se levantó con el cuerpo y el alma diferentes y se dijo a sí misma: «No quiero más migajas. No lo odio, no me duele. Simplemente ya no resuena conmigo». Ese día no lo bloqueó. Solo dejó de responder como antes. Dejó de preguntar si estaba todo bien. Dejó de planificar desde la ansiedad
y empezó a respirar con ella misma. Y él lo sintió, no en sus notificaciones, sino en su campo vibracional. Porque el alma masculina percibe cuando dejas de vibrar en la carencia, y ese momento lo enfrenta a algo que detesta. La idea de que su mínimo esfuerzo ya no le da acceso a tu energía. Carl Jung decía que cuando el arquetipo del Animus, la energía masculina proyectada, es retirado, el otro se ve obligado a mirarse sin el espejo externo que lo sostenía. Eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de aceptar migajas. Él ya no tiene dónde proyectar su comodidad, ni dónde reflejar su poder, y empieza a preguntarse, aunque no lo diga, ¿se está yendo? ¿Ya no me necesita? ¿Habrá alguien más que la esté llenando? Pero tú no te estás yendo. Estás regresando a tu centro, a tu verdad, a tu frecuencia. Y lo más poderoso es esto. Él puede sentir confusión, incomodidad, incluso molestarse, pero no puede evitar una cosa. Te empieza a ver diferente, porque lo que antes parecía comprensivo, ahora se ve como selectivo. Lo que antes parecía incondicional, ahora se ve como inamovible. Lo que antes parecía bondadoso, ahora se percibe como inalcanzable. Y esa transformación no necesita explicarse, solo sostenerse. Entonces, ¿cómo reclamas tu centro de verdad? Primero, deja de justificar sus ausencias. No pienses más por él ni excuses lo que ya te duele. Tú sabes cuando algo no vibra contigo, y eso basta. Segundo, deja de ajustar tus emociones para ser más fácil de amar. No viniste a esta vida a ser cómoda, viniste a ser auténtica. Y quien no sepa manejar tu autenticidad, no está listo para tu energía. Tercero, invierte tu atención en ti. Cada vez que lo pienses, regresa a ti. Hazte una pregunta brutal. ¿Qué parte de mí está esperando que él me confirme algo que ya debería tener claro yo? Cuarto, normaliza soltar sin avisar. No necesitas discursos ni cierres formales, solo un cambio vibracional coherente con tu verdad. Quinto, recuerda esta frase: lo que doy me honra, lo que acepto me define, porque cuando ya no aceptas lo mínimo, no solo elevas tu energía, sino que elevas la forma en que él debe verte. Y en esa elevación ya no está claro si él te va a perder. Lo que está claro es que tú ya no tienes miedo de perderlo. Y esa vibración, cuando es genuina, cuando está encarnada, cuando ya no se finge, es lo que lo obliga a replantearse toda su forma de vincularse contigo. Quédate, porque en la siguiente revelación te mostraré el instante exacto en el que su inconsciente percibe que el poder que creía tener sobre ti ya no existe, y cómo, desde ahí, nace una presencia tuya que él no puede ignorar ni reemplazar. Tercera revelación. El instante exacto en el que percibe que su poder sobre ti ya no funciona. Hay un momento preciso, silencioso, casi imperceptible desde fuera, en el que él siente que el poder que tenía sobre ti ya no vibra, ya no mueve, ya no tiene efecto. Y no lo percibe porque tú le grites, ni porque lo bloquees, ni porque armes un drama emocional. Lo percibe cuando repite una conducta y tú ya no respondes de la misma manera. Ese momento es clave. Es cuando te escribe tarde y tú no estás esperando. Cuando lanza un comentario ambiguo y tú no reaccionas con ansiedad. Cuando se aleja un poco y tú no corres a cerrar la distancia. Cuando antes un silencio suyo te desestabilizaba y ahora habitas tu centro como si nada se hubiera movido. Y ahí, justo ahí, ocurre un fenómeno profundo. Su inconsciente se quiebra, porque su estructura de poder se basaba en una respuesta tuya predecible. Y cuando esa respuesta desaparece, él se enfrenta a una nueva realidad emocional. Ya no giras a su alrededor, y eso
para su ego es pérdida, para su mente es confusión y para su instinto es una señal de alarma. Permíteme contarte una historia que lo ilustra. Sofía, 39 años, durante meses mantuvo un vínculo lleno de altibajos. Él desaparecía y luego regresaba con intensidad, y ella siempre estaba allí, disponible, con el corazón abierto y con el estómago hecho un nudo, hasta que un día, él desapareció una vez más por 4 días, y cuando volvió con un «Hola, hermosa, ¿todo bien?», y ella no reaccionó, no bloqueó, no insultó, solo respondió «Sí, todo muy bien, que tengas un excelente día». Y luego, silencio, pero un silencio sin enojo, sin energía atrapada, un silencio con dignidad, con una vibración elevada. Y eso lo descolocó por completo, no por lo que ella dijo, sino por lo que ya no dijo, porque su mensaje habitual ya no generó el efecto de siempre, y en ese instante él se dio cuenta. Había perdido el poder. Carl Jung explicaba que el arquetipo del trickster, el embaucador, el seductor inmaduro, pierde su fuerza cuando el otro deja de caer en su juego. Y eso es lo que ocurre aquí. Cuando él repite una conducta que antes te desestabilizaba, y ahora tú la observas desde tu equilibrio, sin moverte emocionalmente, él se desmorona un poco por dentro, porque la energía que antes te hacía vibrar ya no te toca, y eso lo obliga a enfrentarse a una nueva imagen de ti, una que ya no puede controlar. Y aquí es donde ocurre el giro. Antes tú buscabas entenderlo, justificarlo, aguantarlo. Ahora ya no necesitas nada, y eso para él es una pérdida real. Porque lo que más valoraba, aunque no lo dijera, era tenerte disponible. Ahora no puede anticipar tu reacción. No sabe si volverá a encontrarte de la misma manera. Ya no está seguro de si tú todavía lo deseas, o si ya estás vibrando en otra frecuencia donde él no tiene entrada, y eso desata su incomodidad. Entonces, ¿cómo saber que él ya está sintiendo que su poder sobre ti se acabó? Primero, empieza a escribirte más de lo que solía. No porque esté listo para darte todo, sino porque necesita saber si aún tiene acceso a ti. Segundo, te lanza frases ambiguas para medir tu temperatura emocional. Pienso en ti a veces. Me acordé de aquella canción. ¿Cómo estás? Sigues tan intensa como siempre, pero tú ya no vibras en eso. Tercero, reacciona confundido cuando tú estás en calma. Él espera tu ansiedad, pero ahora encuentra tu paz. Y eso lo desconcierta más que cualquier reclamo. Cuarto, vuelve a revisar tus redes, tus estados, tu energía digital, porque necesita confirmar si aún es relevante para ti, aunque no lo diga. Quinto, te lanza anzuelos emocionales sutiles. Te olvidaste de mí. No me saludas más. Pareces muy ocupada últimamente. Pero ya no es tu problema, es la señal de que tu vibración cambió. Y aquí va la parte más poderosa. Cuando él percibe que ya no tiene poder sobre ti, te empieza a ver diferente. Ya no como la mujer que siempre está, sino como una presencia que ya no responde a su control. Y eso lo obliga a decidir. O eleva su frecuencia para alcanzarte, o se retira. Y si se retira, no es pérdida, es purificación vibracional. Carl Jung decía que el alma que ha integrado su sombra ya no se somete a las dinámicas que antes la atrapaban. Y tú ya integraste tu sombra. Ya no eres la que necesita, la que teme, la que espera. Ahora eres la que vibra tan alto que quien quiera sostener tu presencia debe soltar sus juegos y convertirse en alguien real. Ese es el instante que lo cambia todo. Cuando su estrategia emocional habitual se estrella contra una mujer que ya no teme perderlo, porque ya se eligió a sí misma. Quédate,
porque en la siguiente revelación te mostraré cómo se activa el instinto más primitivo cuando él siente que ya no puede tenerte, y cómo eso lo lleva a perseguirte no por necesidad, sino por magnetismo inconsciente. Y ahí comienza el verdadero poder. Cuarta revelación. ¿Cómo se activa el instinto de persecución cuando tu alma se vuelve inaccesible? Él no lo decide, no lo planea, ni siquiera lo comprende, pero lo siente. Cuando tú dejas de perseguir, cuando ya no te asomas para ver si escribió, cuando ya no publicas para provocarlo, cuando ya no respondes con urgencia ni mides tus palabras para no incomodarlo, cuando tu energía deja de vibrar como búsqueda y empieza a vibrar como una presencia soberana, él entra en una disonancia interna brutal, porque el alma masculina, cuando ha estado cómoda, no soporta perder lo que siente que aún le pertenece, y cuando lo que lo sostenía, tu necesidad, tu validación, tu ansiedad disfrazada de amor, desaparece, su instinto de persecución se enciende. Sí, instinto, no deseo superficial, no una respuesta racional, instinto arquetípico profundo. Carl Jung hablaba de cómo el ánima, la representación femenina dentro del inconsciente del hombre, se activa cuando lo externo ya no lo calma, cuando lo superficial no le basta, y cuando aparece una figura que vibra en una frecuencia inalcanzable. Y eso eres tú cuando dejas de temer perderlo, porque la mujer que ya no teme no se rebaja, no se ofrece, no se explica, se convierte en un símbolo, y el símbolo se persigue. Permíteme contarte una historia que lo revela. Natalia, 35 años, llevaba meses en una relación ambigua con alguien que parecía querer, pero no decidía. Prometía, pero no cumplía. Natalia se mostraba presente, pero no se comprometía. Y ella, sin darse cuenta, seguía allí, con amor, con comprensión, con paciencia, con la esperanza de que él algún día se diera cuenta. Hasta que un día no hubo drama, solo un cambio. Natalia no lo bloqueó ni publicó indirectas. No se despidió, solo empezó a responder de forma diferente. Espaciada, calmada, con cero necesidad. Y entonces él empezó a escribir más seguido, a preguntar cosas que nunca preguntaba, a decir frases como: «Te siento diferente. ¿Ya no estás como antes? ¿Pasa algo?» Sí, pasaba algo. Ella ya no vibraba desde el miedo, y en ese instante, sin quererlo, él empezó a buscarla. No por venganza, ni por manipulación, sino por un vacío que su instinto sentía y no sabía cómo llenar. Porque así como lo escuchas, cuando te vuelves inaccesible, cuando tu alma deja de emitir la señal de «te necesito» y empieza a emitir la señal de «estoy completa», él se siente desplazado, no por otro hombre, sino por tu nueva energía. Y el alma masculina, cuando se siente desplazada por una energía que antes era suya, siente que ha perdido algo sagrado y lo persigue. ¿Pero por qué? Porque ya no puede anticiparte, no sabe cómo provocarte, no tiene control sobre tu estado emocional. Y ese descontrol en ti genera deseo en él. Es la paradoja brutal. Cuando dejas de moverte por él empieza a moverse por ti. Entonces, ¿cómo se activa ese instinto de persecución real? Primero, tu energía ya no emite espera. No estás en pausa, estás en expansión. Y él siente que, si no se mueve, te pierde de vista. Segundo, tu presencia se vuelve selectiva. Ya no contestas a todo, ya no te explicas, no te justificas. Tu energía comunica. Si quieres acceso, sube la frecuencia. Tercero, no lo confrontas, pero tampoco lo acomodas. No lo atacas, pero ya no suavizas tu verdad para no herirlo. Y eso para él es territorio nuevo. Cuarto,
Ya no lo nombras ni en tu energía. No lo piensas a cada hora. No haces que todo gire en torno a él. Y cuando el alma deja de nombrar, el otro empieza a temer ser olvidado. Quinto, no lo castigas. Lo sueltas sin culpa y ahí comienza la persecución. Porque lo que no se puede atrapar fácilmente se vuelve deseado. Y lo que vibra como «no me necesitas» se convierte en un símbolo de poder interno. Y aquí está la revelación más intensa. Cuando él empieza a sentir que tu alma ya no le pertenece, cuando ya no puede activarte con un mensaje, cuando ya no sabes si tú aún lo estás esperando, es ahí cuando deja de jugar. Porque el juego pierde sentido cuando ya no hay quien reaccione. Y eso, sin que te des cuenta, te convierte en la mujer que no solo se respeta, sino en la mujer que lo obliga a elegir. ¿Vas a perseguirla por un deseo real? ¿O vas a soltarla porque no puedes alcanzarla? Y en ambas respuestas, tú ya ganaste. Carl Jung decía que el alma que se integra ya no vive desde la necesidad, vive desde la abundancia. Y tú ya integraste tu falta. Ya no vibras en me haces falta. Ahora vibras en me completo. Y eso es magnético. Cuando tu alma se vuelve inaccesible, no por orgullo, sino por vibración, es cuando él empieza a moverse, por primera vez, por miedo a perder algo que ya no sabe si le pertenece. Quédate, porque en la revelación final te mostraré el magnetismo supremo, el momento en que él entiende que puede perderte, pero tú ya no temes perderlo, y ahí todo cambia para siempre. Quinta revelación: el magnetismo real. Cuando él entiende que puede perderte, pero tú ya no temes perderlo. Aquí ocurre el giro final, ese momento donde los roles se invierten por completo, donde él, que antes se sentía elegido sin esfuerzo, empieza a sentir que, por primera vez, puede no ser suficiente para alguien como tú. Y tú, que antes vibrabas con miedo al abandono, ahora vibras con una paz tan completa que, incluso si se va, ya no se lleva nada de ti. Y eso, ese equilibrio interno donde ya no lo necesitas, pero tampoco lo rechazas, ese lugar donde tu alma ya no ruega, pero tampoco se cierra, se llama magnetismo real. Porque así como lo escuchas, cuando él siente que puede perderte, pero también percibe que tú ya no temes perderlo, empieza a verte de otra manera. Ya no como la mujer que ama sin límites, ni como la que acepta lo que sea por miedo a la soledad. Te empieza a ver como lo que eres ahora, una presencia que no compite, no se expone, no se quiebra por afecto, una energía que ya no gira en torno al amor romántico, sino en torno a la plenitud. Y eso lo enfrenta a su propia sombra. Carl Jung decía que el alma masculina proyecta sobre la mujer lo que aún no ha integrado. Y tú, al dejar de temer, dejas de ser su reflejo de carencia y te conviertes en su espejo de evolución. Porque el hombre que aún no ha sanado su inseguridad necesita mujeres que lo necesiten, pero el que está listo para crecer se queda con la que ya no necesita a nadie para sostenerse. Permíteme contarte una historia que lo demuestra. Isabel, 46 años, después de años buscando validación, de entenderlo, de justificar su frialdad, de soportar el silencio por miedo a perderlo, despertó, y su despertar no fue con gritos, fue con silencio interno, con afirmaciones dichas frente al espejo, con espacios de meditación donde regresaba a sí misma, con citas a solas que no eran por soledad, sino por reconexión. Él lo notó, no por lo que ella dijo, sino porque su energía ya no era de espera, era de certeza. Y un día él le dijo: «No sé qué pasa,
pero me siento inseguro contigo últimamente. Siento que si no me muevo te pierdo. Y ella, con una paz inexplicable, respondió: no me estás perdiendo. Simplemente ya no me estás sosteniendo. Eso es lo que lo cambia todo. Porque en ese punto, él ya no sabe si tú sigues viéndolo como lo veías antes. Y tú ya no te preguntas si él te ama porque tú ya lo haces. Te amas con tanta constancia, con tanta conciencia, con tanta profundidad, que lo que él decida ya no define tu día. Y desde ese estado, desde esa vibración donde no hay necesidad, solo elección, todo se reorganiza. Entonces, ¿cómo se vibra este magnetismo final? Primero, ya no estás pendiente de lo que hace o no hace. Tú estás ocupada siendo, no esperando. Segundo, si vuelve, no lo celebras, lo observas. Porque tu alegría no depende de su presencia y tu paz no fluctúa según su mensaje. Tercero, si se queda, debe estar a la altura. Porque tu energía ya no negocia migajas, y él lo sabe. Cuarto, si se va, no duele de la misma manera, no porque ya no ames, sino porque no te abandonaste para amarlo. Y quinto, si elige quedarse, ya no es porque tú lo persigas, es porque él ahora te persigue a ti, con respeto, con presencia, con una intención real. Carl Jung decía que la integración del sí mismo produce una transformación externa inevitable. Y tú lo hiciste. Ya no eres quien eras. Ya no eres la que temía ser abandonada. Ahora eres la que sabe que, incluso si alguien se va, tú permaneces. Y eso te hace inolvidable. El verdadero magnetismo no nace cuando él cree que te tiene. Nace cuando, aunque pueda volver, sabe que tú ya no esperas, ya no tiemblas, ya no ruegas. Porque tu felicidad ya no depende de su presencia, sino de tu conexión con tu alma. Quédate, porque en la conclusión sellaremos esta nueva identidad vibracional con una frase que debes declarar.